Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior analizamos cómo se produjo el golpe de Estado fallido contra Luis Arce. A continuación, veamos la crisis económica que atraviesa el país bajo su gobierno. Vamos con el informe. Bolivia atraviesa una grave crisis económica exacerbada por llevar a cabo políticas de izquierda radical durante los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales. Los problemas financieros han generado tensiones entre el gobierno y la población, con el país enfrentando una escasez de dólares y el encarecimiento de productos básicos como combustible y alimentos. El gobierno izquierdista de Arce atribuye la situación a la especulación y a intereses políticos de los opositores. Sin embargo, la realidad es que las políticas económicas implementadas han fracasado en estabilizar la economía. En las últimas semanas, el incremento de precios en productos básicos como tomate, cebolla y arroz, junto con la falta de divisas y escasez de diésel y gasolina, ha provocado el descontento de varios sectores. Transportistas, comerciantes y juntas vecinales han exigido soluciones inmediatas a estos problemas. Para evitar el desvío de combustible a las fronteras, donde se vende por casi el doble de su valor en mercados como Perú y Argentina, el gobierno ha desplegado militares en las estaciones de provisión de combustible. El 28 de mayo, el presidente Arce reconoció públicamente la falta de liquidez de dólares en el país. Desde principios del 2023, Bolivia ha enfrentado una significativa escasez de dólares, coincidiendo con informes oficiales que mostraron una disminución drástica de las reservas internacionales netas, que en el 2014 alcanzaron los 15.122 millones de dólares. La crisis actual es un reflejo de la ineficacia de las políticas económicas izquierdistas de los gobiernos de Arce y Morales, que han llevado al país sudamericano a una situación crítica, afectando gravemente la calidad de vida de los bolivianos y poniendo en riesgo la estabilidad económica a largo plazo. Como hemos podido apreciar en el informe, la situación económica de Bolivia es bastante crítica. Sin embargo, como suelen hacer los mandatarios socialistas, Arce está culpando de este descalabro económico a los especuladores, a la oposición, sin asumir su responsabilidad. Y en este punto hay que tener muy en cuenta que el actual presidente de Bolivia ha estado a cargo de la economía del país cerca de 18 años. Recordemos que cuando Evo Morales asume la presidencia en el año 2006, Luis Arce entra como ministro de Economía y está en ese cargo hasta el año 2017 y luego retoma esta cartera brevemente en el 2019. Por lo que los efectos económicos que se están padeciendo actualmente en Bolivia son tanto imputables a su gobierno como al gobierno de Evo Morales, en el que él tuvo un rol bastante importante. Son efecto de las medidas económicas socialistas del largo gobierno y bastante corrupto gobierno de Evo Morales. Si bien se hablaba anteriormente, bueno, durante varios años se habló del milagro económico en Bolivia, esto no ha resultado más que una farsa. Concretamente, tenemos resultados bastante negativos. Por ejemplo, a partir del 2014 empezó a reducirse el efecto de esta supuesta bonanza y empezaron a ingresar menos dólares al país. Y bueno, actualmente casi no hay dólares en Bolivia, lo que incrementa la crisis que está pasando el país. Por otra parte, se ha producido una caída en la producción del gas natural, que es el principal recurso natural de este país. Asimismo, ha habido una disminución bastante desastrosa en las reservas de Bolivia. En el 2014, Bolivia tenía más de 15.000 millones de dólares en reservas. Para abril de este año no tienen más que 1.700 millones en reservas. O sea, es decir, que tenemos una disminución de alrededor de 13.000 millones de dólares. Por otra parte, el acercamiento durante el gobierno de Luis Arce de Bolivia con las dictaduras, los regímenes autoritarios de China, de Rusia y también de Irán, tiene efectos. Y es que impide que
organismos multilaterales que tienen mayor control, los que tienen mayor control las potencias occidentales. Esto genera que dichos organismos se nieguen o no le entreguen crédito a Bolivia, ¿no? Y esto impide que pueda el país equilibrar sus cuentas. Ahora bien, el tema económico no es el único problema en Bolivia. Tenemos que, además de ello, hay una situación política bastante complicada. Y es que no se trata de un país plenamente democrático. De acuerdo con la ONG Freedom House, Bolivia es un país parcialmente libre y ubica al país en términos generales de libertad en el puesto 66 de 100 países. Con relación a derechos políticos está en el puesto 27 de 40 y con respecto a libertades civiles está en el puesto 39 de 60. Hay que tener en cuenta que esto no es algo nuevo. Y es que Luis Arce es la continuación de Evo Morales. Y se trata de mandatarios que se han posicionado claramente en el eje de los países del socialismo del siglo XXI. Regímenes que se caracterizan por el populismo y el autoritarismo. Y a diferencia de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, Evo Morales, por lo tanto el gobierno del MAS, partido al que también pertenece Luis Arce, podía jactarse de ser un país democrático. Sin embargo, una característica de este tipo de mandatarios es que utilizan los mecanismos de la democracia hasta que dejan de ser útiles para ellos. Recordemos que en el año 2016, Evo Morales realizó un referéndum para poder reelegirse como presidente, a pesar de que la Constitución del 2009, constitución establecida por él, se lo impedía. Y se dio este referéndum en el que Evo Morales pierde por un 51% de votos en contra frente a un 49% de ciudadanos que estaban a favor de su reelección. Tras perder este referéndum, Evo Morales acude al Tribunal Constitucional controlado por él, que determinó que Evo Morales tenía el derecho humano de poder reelegirse inconstitucionalmente. Por lo cual podemos apreciar que no es un gobierno del MAS, empezado con Evo y continuado con Luis Arce, no es un régimen caracterizado por el respeto de la democracia y la separación e independencia de poderes, además de que hay presos políticos. Por otra parte, como hemos señalado, Luis Arce no representa mucha diferencia en cuanto al plan económico y político e ideológico con respecto a Evo Morales. Ambos actualmente tienen una disputa al interior de su partido político, que es el MAS, en la cual el actual mandatario se ha visto fortalecido por la manera en que ha resuelto la situación del golpe de Estado frustrado y fallido del general Juan José Zúñiga. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones.